En esta sesión hablaremos sobre continuidad de funciones. Miremos ahora los objetivos que nos vamos a trazar. Como objetivo general, nos vamos a trazar comprender los conceptos de continuidad de funciones para relacionarlos entre sí con el fin de aplicarlos en la resolución de ejercicios contextualizados. Como objetivos específicos, nos vamos a trazar primero analizar la continuidad de funciones a trozos de forma analítica y segundo explicar la continuidad de la función a trozos con apoyo de GeoGebra. Estudiemos el significado intuitivo de continuidad. Una idea intuitiva de función continua se tiene al considerar que su gráfica es continua, en el sentido que se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Si nosotros cogemos aquí y trazamos esta gráfica, nos damos cuenta que el lápiz nunca se va a levantar, la punta del lápiz nunca se va a levantar hasta no terminarla. Entonces, esto es lo que nos habla de una idea intuitiva de continuidad. Continuidad de una función. Una función es continua en x igual a si, solo si se cumplen las tres condiciones siguientes. 1. F de a está definida. 2. El límite de x que tiende a de f de x existe. ¿Qué quiere decir que existe? Que los límites laterales son iguales. Decir que el límite de x que tiende a por izquierda de f de x es igual al límite de x que tiende a por derecha de f de x. 3. La imagen del punto coincida con el límite de la función en el punto. Es decir, que el límite de x que tiende a de f de x es igual a f de a. Miremos el siguiente ejemplo y analizaremos si esa función es continua en x igual a 2. ¿La función cuál es? F de x es igual a x a la 2 si x es menor que 2. Y es 4 si x es mayor o igual que 2. Ahora, miremos la primera condición, que f de 2 esté definida. En la gráfica, f de 2 es 4. Entonces, vemos que f de 2 está definida, cumple la primera condición. La segunda condición dice que el límite de x que tiende a de f de x exista. ¿Qué quiere decir eso? Que los límites laterales deben de coincidir. Si vemos aquí, el límite de x que tiende a 2 por izquierda es igual a 4. Y el límite de x que tiende a 2 por derecha también es igual a 4. Es decir, los límites coinciden. Entonces, eso quiere decir que el límite de x que tiende a de f de x existe. Cumple la segunda condición. Veamos que cumpla la tercera condición. El límite de x que tiende a 2 de f de x, aquí es igual al límite de x que tiende a 2 de 4 y eso es igual a 4. Y 4 aquí es igual a f de 2, es decir, cumple la tercera condición que dice que la imagen del punto coincide con el límite de la función en el punto. Como esta función cumple con las tres funciones que definimos para continuidad, entonces decimos que ella es continua en x igual a 2. Una función f de x es continua por la izquierda en el punto x igual a si el límite de x que tiende a por izquierda de f de x es igual a f de a. Analicemos la gráfica de esta función. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2 por izquierda? F de x tiende a ¿qué? A 4. Y además f de 2 es igual a 4. Es decir, que cumple esta propiedad. Entonces, esa función va a ser continua por izquierda. Una función f de x es continua por la derecha en el punto x igual a si el límite de x que tiende a por derecha de f de x es igual a f de a. Analicemos la gráfica de esta función. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2 por derecha? F de x tiende a 4.
Y a su vez f de 2 es 4, es decir que esta función es continua por derecha. Continuidad de una función. Una función f de x es continua en un punto x igual a si es continua por la izquierda y es continua por la derecha. Es decir, en conclusión, si los límites laterales coinciden y además son igual a f de a, entonces la función es continua. Miremos la siguiente función. F de x es igual a x a la 2 si x es menor que 2 y es 4 si x es mayor o igual que 2. ¿Qué tenemos? Cuando x tiende a 2 por izquierda, f de x tiende a 4. Y cuando x tiende a 2 por derecha, f de x tiende también a 4. A su vez, f de 2 es igual a 4. Es decir, que cumple con esta condición. Por consiguiente, f de f es continua en x igual a 2. Las funciones polinómicas racionales con radicales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son continuas en todos los puntos de su dominio. La función f de x igual a 2 sobre x menos 3 es continua en todos los reales excepto en el punto 3, porque en su dominio la función no está definida cuando x es igual a 3. Lo podemos observar en la gráfica. Las funciones definidas a trozos son continuas si cada función lo es en su intervalo de definición y si lo son en los puntos de división de los intervalos. Por tanto, tienen que coincidir sus límites laterales. Analicemos la siguiente función. Estudiar la continuidad de la función f de x es igual a 1 si x es menor o igual que 1. Es igual a x si x está entre 1 y 3. Es igual a menos x más 6 si x está entre 3 y 6. Y es igual a 0 si 6 es menor que x. Entonces debemos verificar que en las tres divisiones los límites laterales coincidan o sean iguales. Miremos en la primera división. En 1, cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1 por izquierda, f de x ¿a dónde tiende? A 1. Cuando x tiende a 1 por derecha, f de x ¿a dónde tiende? A 1. O sea que los límites laterales en el punto A coinciden. Miremos en el punto B. Cuando x tiende a 3 por izquierda, f de x tiende a 3. Cuando x tiende a 3 por derecha, f de x tiende a 3. O sea que los límites laterales cuando x tienden a 3 existen y son los mismos, coinciden. Ahora, cuando x tiende a 6 por izquierda, f de x tiende a 0. Cuando x tiende a 6 por derecha, f de x tiende a 0. Es decir, los límites laterales en las tres divisiones existen porque coincide, entonces esa función es continua. Álgebra de funciones continuas en un punto. Si f y g son continuas en x igual a a, entonces 1. F más g es continua en x igual a a. F menos g es continua en x igual a a. F por g es continua en x igual a a. F sobre g es continua en x igual a si g de a es distinto de 0 y la función compuesta es continua en x igual a. Discontinuidad. Si alguna de las tres condiciones de continuidad no se cumple, la función es discontinua en x igual a. ¿Cuáles son esas tres condiciones? Una, que no exista f de a. Dos, que no exista el límite, es decir, que los límites laterales no coincidan. Y tres, que f de a y el límite no sean iguales. Cualquiera de esos casos decimos que la función es discontinua en x igual a. Tipos de discontinuidad. Primero, discontinuidad evitable. Una discontinuidad es evitable en un punto x igual a si existe el límite de x que tiende a de f de x y este es finito. Nos encontramos con dos tipos de discontinuidad evitable.
1. La función no está definida en x igual a a. Veamos el siguiente ejemplo. F de x es igual a x a la 2 si x es menor que 2 y 4 si x es mayor que 2. En este caso nos vemos que en x igual a 2 no está definida la función. Entonces f de 2 no existe, por eso la función es discontinua en x igual a 2. La función es discontinua en x igual a 2 porque no coinciden las imágenes con el límite. A ver, tenemos aquí la siguiente función. X es igual a 2 si x es menor que 2, 1 si x es igual a 2 y 4 si x es mayor a 2. Entonces, el límite de x cuando tiende a 2 de f de x, ¿a qué es igual? Es igual a 4 y es distinto de 1, que es la imagen de cuando x vale 2. Como no coincide, entonces decimos que es discontinua en x igual a 2. Discontinuidad evitable. La imagen no coincide con el límite. El límite de x que tiende a de f de x es distinto de f de a. Aquí vemos el ejemplo. F de x es igual a x a la 2 si x es menor que 2 y a 1 si x es mayor o igual que 2. La función es discontinua en x igual a 2 porque no tiene límite. Discontinuidad inevitable. Una discontinuidad es inevitable o de primera especie si existen los límites laterales en x igual a, pero no coinciden, pero son distintos. Además, definimos salto como la diferencia en valor absoluto de los límites laterales. Veamos el siguiente ejemplo de discontinuidad inevitable de salto finito. La función está definida como x igual a 2 si x es menor que 2 y a 1 si x es mayor o igual que 2. Ahora, ¿qué tenemos? Que cuando x se aproxima a 2 por izquierda, f de x se aproxima a 4. Pero cuando x se aproxima a 2 por derecha, f de x se aproxima a 1. Es decir, los límites laterales no coinciden. Ahora vamos a ver el salto. ¿Cuánto vale el salto? La diferencia entre los límites laterales sería 4 menos 1 y eso es igual a 3. Es decir, que en x igual a 2 hay una discontinuidad de salto finito 3. Discontinuidad esencial. Una discontinuidad es esencial o de segunda especie si no existe alguno de los límites laterales. Sea f de x igual a x a la 2 si x es menor que 2. Entonces, ¿qué tenemos? Que el límite cuando x tiende a 2 por izquierda es 4, pero no existe cuando x tiende a 2 por derecha. Entonces, en x igual a 2 hay una discontinuidad esencial porque no existe el límite por derecha. Miremos el siguiente ejemplo. F de x es igual a 4 si x es mayor que 2. ¿Qué tenemos? Que el límite cuando x tiende a 2 por derecha, el f de x tiende a 4. Pero cuando x tiende a 2 por izquierda, el límite no existe. Entonces, en x igual a 2 hay una discontinuidad esencial porque no existe el límite por izquierda. Miremos el siguiente ejemplo de aplicación. Tenemos la siguiente función atroz. F de x es igual a x si x menor que 1 es igual a x más b si 1 es menor o igual que x menor que 2 y es a 3x si x es mayor o igual que 2. Nos piden determinar los valores de a y b que hacen que la función sea continua. Ahora, supongamos que esa función es continua, entonces los límites laterales en cada una de las divisiones coinciden. Es decir, miremos la primera división, cuando x tiende a 1 por izquierda y por derecha. Y la otra división es cuando x tiende a 2 por izquierda por derecha. Cuando x tiende a 1 por izquierda debe ser igual cuando x tiende a 2 por derecha. Cuando x tiende a 1 por izquierda, entonces la función que trabajamos es x más 1. Y cuando tiende a 1 por derecha, la función que trabajamos es ax más b. De allí, si x tiende a 1, entonces el límite cuando x tiende a 1 por izquierda es 2 y cuando x tiende a 1 por derecha, entonces
reemplazamos el x por 1 y sería a más b y nos sale la primera ecuación. Ahora miremos la otra división. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 por derecha de f de x. Entonces, cuando x tiende a 2 por izquierda, usamos la función ax más b. Cuando x tiende a 2 por derecha, usamos la función 3x. Y de allí nos sale nuestra segunda ecuación. 2a más b es igual a 6. Ahora, si multiplicamos por menos 2 la ecuación 1 y se la sumamos a 2, o a la ecuación 2 que tenemos lo siguiente. Ahora, si nosotros operamos esto, tenemos que menos 2a más 2a da 0, por eso es que usted ven una raya aquí y ellos se cancelan. A su vez, menos 2b más b es menos b, y eso es igual a 2 positivo, pero este b quedaba acá negativo. Se multiplica a ambos lados por menos 1, por eso es que nos da que b es igual a menos 2. Como ya sabemos que b vale menos 2, en la ecuación 1, reemplazando a a menos 2, podemos obtener, reemplazando a b por menos 2, podemos obtener de allí que a vale 4. Entonces, ¿qué valores de a y b hacen que la función sea continua? Los valores que a vale 4 y b vale menos 2. Veamos eso en la gráfica. Reemplazando ahora los valores de a y de b en la función original, nos queda que f de x ahora es x más 1 si x es menor que 1, 4x menos 2 si x está entre 1 y 2 y 3x si x es mayor o igual que 2. Y observando su gráfica nos da la gráfica de una función continua. Entonces hemos hallado los valores de a y b que hacen que la ecuación sea continua. Conclusiones, jóvenes. 1. A través de la gráfica de la función podemos saber si la función es continua o discontinua. 2. Cuando tenemos una función, los límites laterales son diferentes, la función presenta una discontinuidad no removible, ¿ok? Ahí están los créditos. Encontramos las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención.